Samuel, con los controles de derecha e izquierda. Arriba, abajo, no, y derecha, izquierda. Pero no puedo aquí. Ahora sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias al Espacio Seminci por dejarnos este lugar tan adecuado. Muchas gracias a todos los participantes, la mayoría desplazados con el esfuerzo que esto supone. Nos reúne aquí el amor al cine, pero nos reúne, creo, un amor más importante, que es el amor a Luis. Y yo creo que todos, como se dice en una sevillana de mi tierra, pues sentimos que algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Pero... perdón, que he empezado. Perdonen. Bueno, he hecho la entrada. Perdón. Es que estoy con el reloj aquí. Es que me habían dicho de presentarlo y digo, no sé si acudir a Luis antes de presentarlo o después. Porque vamos con... Son las cosas del directo. Bueno, para mí es un honor y un placer presentar a Ricardo. Comprenderán que nos une una amistad muy larga. Desde hace mucho tiempo, y no solamente el honor por esa amistad, fuimos compañeros de instituto, fue mi jefe de estudio, nunca reñimos siendo jefe de estudio y profesor, y además porque creo que tiene unas ideas que realmente son muy originales, que es la reinterpretación de la mitología grecolatina en el cine actual. Bueno, voy a dar dos pinceladas sobre su trayectoria profesional: licenciado en Filología, profesor de Enseñanza Secundaria de griego hasta la actualidad. Además, ha sido alumno de Luis Martín Arias durante los últimos años, haciendo los cursos, ¿verdad?, y los seminarios que Luis Martín hacía en Internet. Y además es autor del capítulo La mitología clásica, voy a leer para no equivocarme, La mitología clásica en psicosis de Alfred Hitchcock, una aproximación mitocrítica. El libro de varios autores, Psicosis de Alfred Hitchcock, visiones y versiones, que verán que dio un poco título a también esta jornada. Y además es autor de un monográfico sobre la película Laura, que se llama Laura, retrato de una obsesión, publicado en Telemar. Y sin más, les dejo ya con él. Bueno, pues muchas gracias a Rubén también por la presentación. Y entonces quiero terminar esa parte introductoria de recordando a Luis, pues con las palabras o la idea más bien, de otro compatriota de la Bética, Séneca, que en la 63ª epístola a Lucinio nos aconsejaba moderación en el duelo de un amigo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar con una cita de Jesús González Requena en el libro, que es una gran entrevista de Maite Gobantes, se llama El texto y el abismo, diálogo con González Requena. Bueno, tienen la referencia bibliográfica, donde Jesús dice: el asunto central es que los seres humanos no pueden vivir sin relatos, no pueden vivir sin mitos. El énfasis es mío. Dado que no podemos vivir sin mitos, retornamos a mitos más arcaicos, más reaccionarios, menos progresistas. Bueno, no sé si voy a interpretar bien al maestro y esto me preocupa, pero entiendo que por un lado Luis se refiere sobre todo al mito en su sentido etimológico como un relato, una narración, una historia, pero cuando dice después a los mitos más arcaicos, más reaccionarios, menos progresistas, pues yo creo que esos mitos son los más antiguos, que son los mitos grecolatinos. Lo digo porque en mi intervención, el héroe, sus máscaras y su viaje al norte por el noroeste, pues voy a hacer un ensayo en sus dos acepciones, el de un intento como tal y el de un estudio de aplicar el monomito, la teoría del monomito que Joseph Campbell formuló en El héroe de las 1000 caras. Lo voy a hacer con el libro de Campbell prácticamente en la mano, es decir,
citando con un número de páginas y citando la frase, no con lo que yo creo o interpreto que diga Campbell, y mucho menos con lo que han interpretado otros, que ahora veremos algo de eso. Y voy a intentar también aplicar lo que yo he llamado una mitocrítica fílmica en la medida que me dé tiempo, ¿verdad? Que es lo que a mí me interesa. Este intento se sitúa dentro de del análisis alegórico del film, y dentro de este análisis alegórico, pues el que a mí más me interesa, que es el mito simbólico, ¿verdad? Bueno, el monomito de Campbell habla del viaje del héroe. Campbell, voy a hacer una introducción muy rápida a esto, es un mitólogo comparativista, que después de comparar muchas mitologías llegó a la conclusión de que el héroe pues hacía un viaje siempre muy similar, con unas etapas, unas pruebas pues siempre muy similares, que son 17, aunque aquí tienen 15, porque las dos últimas serían extraesegéticas, ¿verdad? Las podemos, digamos, intuir, o las podemos, pero no están en la película, pero se pueden cumplir perfectamente, ¿verdad? Bueno, también nos decía Campbell que no en todos los ejemplos de viajes del héroe se tenían por qué cumplir todos estos pasos, pero bueno, yo voy a hacer un salto al máximo y voy a intentar aplicar todo el monomito de Campbell a la película con la muerte en los talones. Lo voy a hacer fundamentalmente con la nueva traducción de la editorial Atalanta de la obra, y si me da tiempo también añadiré algo del libro El poder del mito, es que es una gran entrevista, pues como la que Maite Gobantes le hizo al maestro Requena, ¿verdad?, de Bill Myers a Joseph Campbell, y donde también podemos obtener ahí muchos datos preciosos para esto. Y no con este libro, El viaje del escritor, que a veces se confunde de muy mala manera, de manera muy grosera, que diría Luis, con el monomito de Campbell. Bueno, para empezar, el héroe desde un mundo ordinario. Bueno, yo he elegido esta película porque creo que es una película bastante bien conocida por todos, es una de las más populares de Hitchcock para el gran público, y yo creo que casi todo el público la ha visto, todos los asistentes la han visto, más antes o después, y la recuerdan más o menos, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos recuerdan ese comienzo de esa película, que empieza en un mundo absolutamente consuetudinario, ordinario. Las calles de Nueva York, la gente saliendo, yendo al metro, intentando coger un taxi, intentando coger el tren, mucha gente por la calle, la gente que sale de los edificios y el propio protagonista que sale también de su edificio de trabajo. Entonces, el primer paso es la llamada a la aventura, donde Campbell nos dice, y aquí tienen la referencia bibliográfica, que a partir de ahora ya no se pone, sino que se pone solamente la página, donde Campbell nos dice: he aquí un ejemplo de las muchas formas que existen de dar comienzo a la aventura. Una metedura de pata, la más pura casualidad en apariencia, revela un mundo insospechado y lleva al individuo a relacionarse con fuerzas que no llega a entender del todo. La metedura de pata puede propiciar una bifurcación del destino. El énfasis en las negritas es mío. Efectivamente, un pequeño gesto en el momento más inoportuno lleva a Roger Sornil a ser secuestrado por los dos sicarios que meten la pata, se equivocan, cometen un hierro, y además bastante grande, ¿verdad? Y para el héroe, y cuando digo héroe, pues lo digo desde el sentido mítico del héroe, de los héroes clásicos, pero también desde el sentido pues más sencillamente del protagonista o la protagonista de la película. Yo me he centrado aquí en Roger Sornil, pero también, desde luego, no quisiera olvidarme de la figura femenina de Eva Kendall, una heroína también en la película, como vamos a ver también después. Entonces, esta metedura de pata revela un mundo insospechado que lleva al individuo a relacionarse con fuerzas que no llega a entender del todo. Efectivamente, Roger Sornil no entiende nada por qué esos dos señores lo están agarrando y se lo están llevando, pero es metido en ese taxi y es llevado a una casa, una mansión en las afueras,
Y esta metedura de pata por parte de los sicarios de Van Damme propicia una bifurcación del destino de Roger Zornil, que estaba tranquilamente tomando una copa con sus amigos y después se iba a ir por ahí a comer y tal, porque su secuestro supone una mudanza radical de su destino, como sucede precisamente, como ha dicho Ekaitz ahora, alguna pincelada que ha dado, con los héroes de la tragedia griega. Bueno, me voy a saltar esto porque en el segundo paso el héroe renuncia a la llamada. Efectivamente estamos que Roger Zornil es llevado a esa mansión y es introducido los sicarios en esa especie de biblioteca donde se encuentra con el supuesto señor de la casa que le conmina, llamándolo George Kaplan, ¿verdad? Y donde le dice que como agente del gobierno lo conmina a que colabore con ellos o lo amenaza de muerte. Efectivamente, Roger Zornil, que no entiende nada, pues dice que no. Es más, se intenta ir. Dice, yo tengo entradas para el teatro, se intenta alargar de allí. Pero los matones de este señor pues lo apresan, lo emborrachan, ¿verdad? Y lo importante en este paso es que Campbell nos dice que el heraldo o anunciador de la aventura, papel que asumiría Philippe Van Damme, es a menudo un ser oscuro, repugnante o terrorífico, considerado un ser maligno por el público. Efectivamente, fíjense cómo en esta imagen Philippe Van Damme entra, cierra, aunque allí no hay nadie en la mansión, solamente sus sicarios, él y una sirvienta, ¿verdad? Y cierra las ventanas, oscurece la habitación y él mismo, efectivamente, se sitúa detrás de la luz, produciéndose esa sombra como un personaje oscuro, un ser de sombra, en lo que tenemos también la coincidentia oppositorum, la coincidencia de los contrarios. Efectivamente, este villano, pues casi, en fin, de los más característicos de la galería de villanos de Alfred Hitchcock, ¿verdad? Tiene una planta muy atractiva, como la de Roger Zornil, va muy bien vestido, se expresa muy bien. Bueno, este paso requiere un esfuerzo, un poquito de esfuerzo. Y soy consciente de que estas aplicaciones son peligrosas porque a veces se intenta calzar un zapato a un pie que no le corresponde. Soy plenamente consciente de esto, pero si puedo llegar al final con tiempo, creo que puedo, bueno, por lo menos explicar satisfactoriamente esto. Ayuda al héroe una figura sobrenatural, generalmente un dios o una diosa en la mitología. Tenemos que Roger Zornil, borracho, tenemos una secuencia que tiene 64 planos exactamente, donde Roger Zornil pues, es introducido en un coche, se le intenta tirar por despeñar por unos riscos marinos, pero Roger consigue hacerse con el volante del coche y les decía que esta secuencia, que tiene 64 planos, 14 de ellos, aquí no están todos, pues aquí los tienen. Son 14 planos de una visión subjetiva. El sujeto de la anunciación es Roger Zornil, que no ve solamente, es decir, no nos muestra solamente el paisaje, ¿no?, de fondo, ¿verdad?, sino que se nos muestra, si ustedes se fijan bien, el capó delantero del coche y ese símbolo tan característico de estos coches, el Mercedes, que es esa estrella de 3 puntas que simbolizaba, al menos inicialmente, o así lo quisieron, el dominio del hombre de los 3 ámbitos del viaje, la tierra, el mar y el aire. Y, bueno, podríamos decir que realmente es un milagro que Roger Zornil no se mate, ¿verdad? Bueno, pero esta recurrencia en mostrarnos la estrella de Mercedes, pues a mí me ha llevado a investigar un poco qué significaba realmente la estrella de Mercedes o por qué se le puso al nombre al coche Mercedes, Mercedes-Benz, y al parecer pues fue el ingeniero de Mercedes, que su hija se llamaba María de las Mercedes. Bueno, nos dice Campbell, en las leyendas de los santos cristianos, este papel, es decir, la ayuda sobrenatural, corresponde normalmente a la Virgen. No hay quien haga daño al héroe que goza de la protección de la Madre Cósmica. Por tanto,
el nombre del coche por el que lo conocemos todos, además Mercedes, ¿verdad? Por esa niña del ingeniero del coche, María de las Mercedes, es el nombre de una virgen, María de la Merced o de las Mercedes, patrona de los cautivos. ¿Y no ha sido acaso un cautivo Roger Zornil hasta este momento en que ha conseguido escapar? El héroe cruza un umbral, el primer umbral. Hay muchos umbrales distintos, pero este es especial. El héroe cuenta con la personificación de su destino que lo guía, lo ayuda en la aventura, hasta que se topa con la guardia del umbral a la entrada de una región de poder multiplicado. Bueno, pues citaremos de nuevo al maestro Requena en su curso sobre psicosis, ¿verdad? En ese capítulo de cuestiones de dirección, donde nos pone, y esto es directamente para citar exactamente, ¿verdad? Es un pantallazo de esa parte donde nos habla de ese poste vertical en psicosis cuando Marion Crane ha parado el coche esa noche para dormir. Como la puerta, parece una nueva frontera a atravesar, como la puerta abierta del armario del comienzo y del final de la secuencia del domingo. Pero bueno, está clarísimo, desde que nos lo enseñó Jesús, que ese poste marca una linde, un cruce de un umbral, que en este caso es un umbral de no retorno para Marion Crane, ¿verdad? Bueno, la secuencia a la que estaba aludiendo termina con Roger Zornil perseguido por la policía, para y da un frenazo, el coche de la policía le embiste y otro coche de otro hombre detrás le embiste también. Bueno, me voy a levantar ahora porque... Perdón. Porque efectivamente, allí en la parte izquierda verán ustedes un poste también. Y no solo verán un poste, sino es que, si se fijan ustedes en el fondo, pues verán una casa, ciertamente con algún parecido a la mansión Bates, a la casa Bates. Y no solo eso, sino que verán también que hay parece que una luz, ¿verdad? Parece que es la que da la iluminación a esta escena redonda, que nos recuerda quizá también a esa bombilla redonda del sótano donde termina la acción de psicosis, ¿verdad? Pero bueno, aquí parece que hay también un umbral que el héroe va a cruzar. Pero leamos al pie de la letra, o mejor, al pie de la imagen. Efectivamente, fíjense cómo esa imagen funde y encadena con la siguiente, en donde Zornil, ayudado por dos policías, transpone un umbral, el umbral de la comisaría de Glen Close, porque el umbral que cruza es el umbral de la ley. Gracias, Lorenzo, por permitirme la inclusión de esta imagen. Bueno, Campbell también nos dice que en ese umbral suelen aparecer la figura, la madre, el padre, o figuras maternas o paternas. Esto se lo debo a la monografía de Basilio Casanova, a que yo tuve el gusto de saludar y de hablar un poquito con él, que en su libro Leyendo a Hitchcock, un análisis textual de North by Northwest, estudió bastante, con mucha precisión, las transiciones de esta película, que la mayoría son fundidos y encadenados. Entonces, cuando el médico está reconociendo a Roger Zornil, se tumba en la mesa adoptando, esto es cita de Basilio, una postura fetal. Una postura fetal que, si ustedes se fijan, funde y encadena, siento decirlo con palabras tan gráficas, con la madre en el culo de Roger Zornil. Figuras paternales, no el padre, porque esta película sería, nuevamente, pues citando a Jesús, un todo sobre mi madre, o mucho sobre mi madre, o un poco sobre mi madre y nada sobre mi padre, ¿verdad? Pero asisten figuras paternales como el propio médico, que trata muy bien, con mucha educación y con mucha paciencia a Roger Zornil, pero también su propio abogado y el propio juez. El quinto paso se llama el vientre de la ballena. Dice Campbell que simboliza el tránsito del héroe por el umbral mágico
que lo lleva a renacer en otro ámbito. Aquí el héroe no conquista el poder del umbral ni se reconcilia con él, sino que es engullido por lo ignoto. Toda la anterior secuencia en la que el juez dictamina que vayan unos agentes a la casa donde Roger Sornil dice que lo han intentado matar, se resuelve con la madre diciendo: Roger, paga la multa. Pero Roger parece que no quiere conformarse solo con eso, sino que quiere investigar más. El vientre de la ballena, decir el vientre de la ballena es como decir el meterse en la cueva de los piratas o el meterse en la boca del lobo o en la cueva del oso, como ustedes quieran, ¿verdad? Es decir, es una situación de peligro para el héroe. Y entonces Roger Sornil regresa al Hotel Plaza, que se convierte simbólicamente en una especie de ballena con su boca, sus fauces que tragan al héroe, los ascensores y los pasillos que podrían ser pues, el esófago y el tubo gástrico de la ballena y, por supuesto, el estómago en sí mismo, que es la propia habitación de George Kaplan, donde Roger y su madre consiguen colarse para después hacer el viaje de vuelta hacia el exterior de la ballena, como lo hacen también los héroes. Heracles, por ejemplo, en la mitología griega, o Jonás en la mitología bíblica, ¿verdad? Bueno, pues es muy importante, creo que es muy importante esto que dice Campbell sobre el renacer en otro ámbito, porque aquí hay una separación del héroe y hay una muerte, en ese caso del héroe, porque a partir de aquí Roger sale corriendo y se marcha solo. Mónica, ¿te puedo pedir ayuda con el inglés, por favor? Bueno, yo he traducido esto en inglés, esta es la voz que le da la madre a Roger cuando él sale corriendo del ascensor, después de hacer el truco de, no, esperen, las señoras primero, porque están ahí los sicarios que quieren matarlo, ¿verdad? Y entonces yo lo he traducido y creo que está bien traducido. Bueno, pero ahora me pregunto, Mónica, porque Mónica es que su primera lengua es casi más el inglés que el español. Su ámbito doméstico se habla en inglés. Entonces, esto se lo diría, por ejemplo, una madre inglesa a un jovencito que saliera por la tarde y que le dijera, ¿vas a venir a cenar a casa? Sí, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Entonces, fíjense que la madre dice, ¿vas a venir a cenar a casa? Lo que nos han dicho, seguro, pues casi todas nuestras madres, todos los que estamos aquí, cuando salíamos por la mañana y nuestras madres no sabían si íbamos a volver por la tarde, por la noche o cuando fuera. Es decir, hay una separación de la madre y hay algo efectivamente que muere en el héroe, porque lo que vamos a ver también es una especie de rito de iniciación donde tiene que morir el niño para que nazca el hombre que va a regresar casado, además, como vamos a ver. Entonces, a partir de aquí, progresivamente, la madre va a ir desapareciendo, porque la madre ya solo es una llamada de teléfono en la gran estación central de Nueva York y después una referencia solamente del protagonista, en donde dice que de chico no consentía que su madre lo desvistiera. Entonces parece que la madre progresivamente se va perdiendo, ¿verdad? En tanto que las pruebas del héroe pues continúan. El sexto paso es la senda de las pruebas, que empiezan con la entrevista con Lester Townsend, el diplomático de la ONU, el asesinato prácticamente en los brazos de Sornil, la huida de la sede de la ONU y el escape de la policía en la gran estación central de Nueva York. Siento ser un poco pesado y siento, Maestro Jesús, agotarle a usted un poco con la cita, pero decía usted antes que no se reconocía en algunos textos de los años 80. No sé si se reconoce en aquel texto que se llamaba el umbral de lo imposible, en el que usted habló de esta película y habló de un estilema hitchcockiano, un rasgo de estilo, cuando examinó, por ejemplo, este plano, donde el individuo queda miniaturizado y el espacio queda gigantizado, ¿verdad? Bueno, intentaré hablar después de él también en relación con el plano de la parada de la carretera en la escena del
de la avioneta, ¿verdad? Y por último, el escape de la policía en la gran estación central de Nueva York, nos dice Campbell, esta es una de las fases más prolíficas en la aventura del mito, ha producido en todo el mundo una literatura de pruebas milagrosas y de suplicio. Ahora vamos a ver cuántas pruebas hay. Asiste ahora una secuencia de transición donde en la Agencia de la Inteligencia de los Estados Unidos hay un consejo, una especie de consejo de sabios, una especie de hombres superiores, al menos en su mandato, en donde se nos ofrece, fíjense, a ese personaje llamado el profesor, del que nunca sabemos el nombre, como Zeus, cuando se dice Zeus, y con este nombre pues es a bien ser nombrado, ¿no? Y Zeus tiene muchos epítetos, pues este personaje se coloca aquí con el Capitolio al fondo, ¿verdad? Esa especie de Olimpo de los dioses, donde los dioses parece que juegan con el destino de los mortales, ¿verdad? La conclusión de esto es, ¿qué vamos a hacer por este hombre? Y la conclusión del profesor es, no haremos nada. Funde y encadena esta imagen, y esto también se lo debo a Silvio, al menos una parte, dice el profesor con la bandera de Estados Unidos, esto ya lo digo yo, no lo dice Basilio, que no lo termina de explicar, en la que hay una identificación absoluta de la figura del profesor con la figura del Estado norteamericano. Robin Wood dice que la figura del profesor es una especie de enviado divino o algo así, o de mensajero divino o algo así. Efectivamente, por encima del profesor hay alguien más, ¿no? Pero su identificación como una persona que parece que rige los destinos de otros, ¿verdad? De otros seres inferiores, pues parece ahí que está bien representada.